bueno, darle las gracias por organizar esto, ¿no? Sé que este es el segundo encuentro y hay una energía ahí también para, que está puesta para poder encontrarnos, conversar. Así que no, solo agradecer y voy a hacer algo que uno suele hacer, que es compartir pantalla. Y como siempre, chequear si se está viendo, todas esas cosas que uno pregunta siempre, lo ven y ya. Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, el, bueno, la invitación a conversar y a dialogar, esa es como una invitación que es un desafío que tenemos y que bueno, y pensarlo así también interdisciplinariamente. Yo después decía, bueno, ¿por qué me invita? Y yo acepto, y después me pongo nervioso y ¿qué voy a decir? Eso es lo primero. Lo segundo es que después de estar con Osvaldo, Felipe y Soledad, ¿qué le queda a uno? ¿No? Sino decir siempre que, bueno, agradecer que justo los tres antes invitados pusieron varios temas de los que yo iba a poner, entonces yo voy a hablar de matices, ¿no? Y eso voy a hacer, algunos matices también, algunas cuestiones que en el fondo también hemos venido pensando entre varios. Y lo segundo, ¿no? Es como un vértigo, porque claro, estamos entregando aquí elementos para pensar la Constitución. Y es como un vértigo porque todas nuestras conversaciones, o donde yo he estado, siempre son a propósito de la intervención, del trabajo social o los interdisciplinarios, cómo afectar, ¿no?, ciertas situaciones. Y el movimiento que uno ha hecho siempre es como, bueno, a la política pública, ¿no? Ese es como el campo en que uno, al menos yo me he estado moviendo. Entonces, esta idea de pensar la Constitución está absolutamente fuera de nuestros esquemas de pensamiento, de nuestras posibilidades. Como que fuera algo distinto, ¿no? Y bueno, todo el movimiento social que se ha venido gestionando los últimos 20 años, ¿no? Y nos pone en un escenario nuevo, ¿no? Y por suerte están aquí algunas de las constituyentes que nos traen esto que estaba lejos a algo más cotidiano, que es pensar juntos las reglas de cómo queremos vivir. Entonces estábamos con Yanis Meneses, también exalumna nuestra, que también nos volvía a acercar a este ejercicio. Porque finalmente cuando pensamos lo político es como pensar la vida en común y el bien común, ¿no? Y cuando pensamos la política son esos instrumentos que gestionan eso. Pero esa es la invitación, ¿no? A pensar que la justicia social, ¿no?, la justicia como un valor, la igualdad como un valor, eh, y por tanto ahí podemos ir todos y todas, ¿no? Como ciudadanos, como representantes, podemos ir con nuestras biografías, pero también saliéndonos de nuestras biografías. Entonces, nada, es un desafío bonito y yo lo agradezco también y agradezco la invitación. Bueno, este fue el único gesto que yo pude hacer para pensar la Constitución, ¿no? ¿Qué nos dice la Constitución sobre la salud y la salud mental? Y ahí el doctor Artaza hizo como una excelente presentación de eso y nos hizo un escenario, ¿sí? Entonces, por cierto, no me voy a dedicar a eso. Eh, Alguien ahí de los participantes, ¿no?, hizo una insinuación a esta ley, ¿no? Y a mí me parece interesante esa definición, ¿no?, cuando pone justamente los factores culturales, históricos, socioeconómicos, biológicos y psicológicos. Nos está diciendo, tenemos que tener una mirada compleja, ¿sí?, e integral sobre la salud mental. Y todos estaríamos relativamente de acuerdo con eso. Sin embargo, nos damos cuenta que de tanto en tanto hay algunas visiones que de alguna manera colonizan el resto. Entonces nosotros decimos, veamos la cultura, pero después vamos al nivel individual, ¿no? Veamos los determinantes sociales, como expresaba el doctor Artaza, pero después vamos al individuo. Entonces nosotros también, a propósito de eso, también nos preguntamos este año, ¿no?, a propósito de un curso de pregrado, y también una generación joven que nos invita a mirar la salud mental como una cuestión más cotidiana. Hicimos una pequeña ciclo de conversaciones sobre la salud mental, 4 ejes bien distintos, ¿no? Y los traigo acá porque, bueno, esos videos están ahí, pero para compartir algunas de las ideas que ahí aparecieron, ¿sí?, que me parece como interesante para pensar la salud mental. Lo primero es pensar, como bien se ha dicho aquí, la salud mental está en el contexto más bien del bienestar, ¿no? Y si bien es cierto, eso suena bien, ¿no?, la pregunta es qué entendemos por bienestar a propósito de esta idea que también es una construcción social. Por tanto, si es una construcción social, el bienestar social también, o el bienestar está atravesado por las distinciones que podemos hacer como sociedad tradicional que somos, ¿sí? Por tanto, probablemente vamos a hablar de bienestares distintos. Eso es lo que nos va a aparecer un poco en el pensamiento de la mentalidad más cultural. Entender que nosotros somos una sociedad que es altamente en estamentos, ¿no?,
Y por tanto hay que pensar que probablemente en una primera reacción, ¿no?, de nuestra vida cotidiana van a aparecer bienestares diferenciados según clase, etnia, género. Y por tanto, justamente, el gran desafío, no solo de la constituyente, sino que el desafío de todos nosotros y todos nosotros, es pensar bienestares con cuotas de igualdad, ¿no?, que rompan justamente esa mentalidad colonial que tenemos, que construye, ¿no?, distintas sociedades en una misma sociedad. Eso sería lo primero, ¿no? Entender, ¿no?, que hay que hacer un esfuerzo consciente de romper una mentalidad cultural colonial que hace distinciones y que hace justamente estamentos, ¿sí? Y probablemente asignar valores diferenciados al bienestar a las poblaciones. Eso sería un primer elemento que nos tiene que invitar a esta reflexión. Lo segundo que quería hablar sobre son los discursos sobre salud mental, ¿no? Si bien es cierto, tenemos mejor y más incorporado esa dimensión de la existencia humana, ¿no?, la salud mental dentro de la salud, ¿sí? Y cada vez más nosotros vemos que está presente, tampoco podemos no reconocer que sigue existiendo un fuerte estigma, ¿no?, sobre las diferentes situaciones de salud mental. Por tanto, si yo tengo un problema al riñón, rápidamente voy a ir al especialista, pero probablemente si yo tengo una situación de no bienestar, no emocional, voy a esperar un poco. No es solo cansancio, es tristeza, es histeria. Voy a tener un mayor grupo de argumentos, ¿no?, para desvalorizar el tema de la salud mental. Entonces, al mismo tiempo, estamos en un momento donde la salud mental existe, tiene una importancia, tiene una visión, pero se mantienen ciertas representaciones y discursos sobre la salud mental como algo que se resuelve solo con descanso, algo que se resuelve solo con un mejor ánimo, algo como que de todas maneras tú puedes no resolverlo sin necesidad de ningún especialista, ¿no? Todavía escuchamos que no, no, yo no voy al psicólogo porque ellos inventan, ¿no? Todas esas representaciones y discursos están presentes al mismo tiempo de una visión mucho más consciente de la salud mental como elemento del bienestar, ¿no? Todavía en una persona con alguna situación de salud mental puede ser un poco peligroso, puede ser un poco de cuidado, puede ser alguien no confiable, ¿no? Y eso circula aún en nuestra sociedad, ¿no? Y el segundo elemento sobre los discursos de salud mental, si bien es cierto, en esos coloquios que yo mencionaba, todo el mundo, bueno, y aprecié la definición de la ley, todo el mundo dice que hay que tener una visión interdisciplinaria, compleja, considerando todos los elementos y factores relacionados con la salud mental, seguimos viendo formas de colonización de la salud mental, ¿sí? Y eso hay que poner una atención. El conocimiento, como conocimiento, o sea, hipótesis que se han ido generando por la generación de investigaciones, es muy importante. Nos permite justamente descentrar, ¿no?, de ese sentido común sobre la salud mental. Sin embargo, hay que ser reflexivos también, ¿no? Y hay que estar con mucha atención a aquellas formas de conocimiento que justamente, siendo importantes y relevantes, pueden quitar un poco la voz, ¿no?, a los sujetos. Cuando yo insisto, ¿no?, en que hay factores genéticos que predeterminan la salud mental, es un elemento importante, ¿cierto? Pero como la genética no habla, sino que no habla el sujeto, sino que son sus genes los que hablan, ¿no? O las neurociencias, valorando todo el aporte que tienen las neurociencias, o la psicología, o la sociología, la antropología, hay que ser un punto de equilibrio entre donde escuchamos ese conocimiento y a los sujetos. No puede ser que el conocimiento invisibilice a los sujetos. Y ese es como un desafío también de todos los profesionales y todos los investigadores que están en la salud mental, como ese punto de equilibrio que no es equilibrado, ¿no?, donde justamente no colonizo, ¿no? Una visión reflexiva del conocimiento es aquel que no coloniza las otras dimensiones, ¿no? Y esa es una cuestión que también es una invitación. Para avanzar, lo tercero, la sociedad como fuente, ¿no? Y eso ya está bien estudiado, ¿no? Hay un montón de situaciones que generan estrés o que generan sufrimiento emocional que están puestos más bien en las formas de relación que tenemos como sociedad, ¿sí? Y desde ese punto de vista hay que estar muy atento a tratar de modificar esas formas, ¿no?, de organización social o de lectura o de mentalidad cultural que generan esas situaciones de sufrimiento. Pero si ustedes se fijan que en la respuesta siempre va al individuo, ¿no? Entonces, en la universidad nos pasa a veces, ¿no?, que el estudiante dice, necesitamos más psicólogos, ¿no?, o necesitamos más atención individual. Entonces, hay ahí una tensión, entender que hay situaciones que son relacionales, pero la respuesta va al individuo, ¿sí?
Y eso es una tensión que tenemos, ¿no? Porque si llenáramos todas las horas de profesionales de salud mental, probablemente no somos capaces de cubrir las diferentes exigencias que tiene la sociedad actual a propósito del exitismo, a propósito de la individualidad, del individualismo, a propósito de la sobreexigencia del mundo del trabajo, etc., ¿no? Porque de alguna forma ponemos de nuevo el peso en el individuo para construirse a sí mismo, ¿no? Y el peso de construirse a sí mismo sin el vínculo con los otros, ¿no?, puede ser devastador, ¿sí? Y varias de las situaciones de salud mental, y ahí Ehrenberg nos habla mucho sobre, justamente en ese libro, la fatiga de ser uno mismo, ¿no? El peso existencial de construirse a sí mismo sin estar en vínculo con otros. Otro elemento que me gustaría mencionar, a propósito de la salud mental y vinculado con los discursos, representaciones, es como la gestión de lo distinto, ¿no? Cómo nosotros incorporamos, ¿no?, a nuestra convivencia cotidiana aquellas personas, hombres, mujeres, jóvenes, niñas, niños, ¿no?, que son diagnosticados, ¿no?, para ponerlo así. Todo el resto que no hemos sido diagnosticados, circulamos sin esa etiqueta. Entonces, ¿cómo gestionamos también de una manera más comunitaria justamente aquellas personas que nos muestran en su presentación, no totalizadamente, alguna situación de salud mental? Y de nuevo, ¿no?, como una discusión entre la exigencia que el individuo se resuelva a sí mismo, o que se resuelva y se repare al individuo, y las relaciones y la construcción de un nosotros como soporte, ¿no? Esta idea de Martuchelli de los soportes sociales. Y si nosotros hemos reconocido que muchas situaciones de salud mental se resuelven en el nosotros y en las relaciones, ¿no?, como diagnóstico de la situación, las respuestas también tienen que ser en consonancia con eso, ¿no? Cómo construimos, en el fondo, mejores y mayores soportes sociales para poder atender, apoyar, responder a las situaciones de salud mental. Y lo último era como también a veces estas exigencias sociales del éxito y del mayor éxito, que no es lo mismo que el bienestar, ¿no? Pero a veces se confunden, ¿no? El bienestar es una construcción subjetiva de una, pero también hay algunos parámetros externos que nos dicen cuál es el bien vivir, como decía también Felipe, ¿no? Pero a veces se pone una exigencia, a propósito de esta misma sociedad del éxito o la sociedad de la sobreexigencia, de que tenemos que resolver todo aquí y ahora inmediatamente. Y dentro de eso también cualquier situación de salud mental, ¿no? Yo no quiero aquí romantizar las situaciones de salud mental que por supuesto pueden generar angustia, dolor, problemas, ¿sí? Pero no estamos obligados a tener todo resuelto aquí y ahora, ¿no? También es parte de un proceso, ¿no? Y a veces, por esta idea de la eficiencia y la eficacia, no damos tiempo a esos procesos que tienen que ver con la propia existencia, ¿no? Ese es un grupo de reflexiones. Lo segundo, solo quisiera decir dos cosas a propósito de la pandemia, ¿no? Que por supuesto que atravesó, ¿no?, desde el estallido social o la revuelta popular hasta la pandemia, nos atravesó como sociedad. Y dos cuestiones más empíricas, ¿no? Nosotros participamos también en un estudio que se hizo a nivel mundial, ¿no?, a propósito de ver cómo el COVID, ¿no?, impactaba en el miedo y la salud, ¿no? Eso se hizo en 30 países, en Latinoamérica estamos como grupo participando, ¿no?, desde México hasta Chile. Y solo quisiera traer como es una encuesta muy larga, pero solo dos datos que me gustaría, ¿no?, como qué es lo que nos hace sentir el COVID, o qué nos hizo sentir el COVID, a propósito del nervio, ¿no?, de lo nervioso, lo inquieto. De todas maneras, ¿no?, todo lo que tiene que ver con que el COVID probablemente no solamente nos restringió espacialmente nuestra movilidad a algunos, ¿no?, porque otros siguieron con esa movilidad, también nos hizo más visible nuestras sensaciones de temor y de molestia, ¿sí? Y de ese punto de vista hay que entender un poco, no solo en este ámbito, cómo esta situación de emergencia pandémica, ¿no?, hizo visible algunas cuestiones que ya estaban ahí, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, el temor al otro, una cuestión que los PNUD han ido como poniendo, ¿no? Esta especie de miedo que se construyó a propósito también de la dictadura, pero de más largo aliento, esta suerte de desconfianza, ¿no? Y cómo el COVID hizo que esa cuestión apareciera con mayor intensidad. Y al mismo tiempo lo contrario, ¿no? Un sentimiento de mayor solidaridad, ¿no? Eh, de nuevo un poco nos puso el COVID y varios estudios que se han hecho COVID a nivel mundial, un poco puso atención a esto, a cómo estábamos. Nos volvió y nos dio la posibilidad de mirarnos,
¿sí? A propósito de nuestros estados de ánimo, nuestros estados emocionales, ¿no? Y de nuevo es interesante también cómo probablemente el COVID, que ahí es una hipótesis, ¿no? Generó, pero hizo visible algo que tal vez estaba ahí, ¿no? Y eso es un poco lo que se está discutiendo. Lo mismo en el sentido de, como bien decía eh, Salvador, ¿no? A propósito de trabajos también con trabajadores que trabajan en contexto de infancia, que es un poco también los ámbitos donde muero. ¿No? Este trabajo que el Núcleo de Infancia y Subjetividad, que dirige el doctor Boris Valdenegro de la Universidad de Playa Ancha, ¿no? Trabajamos un poco con trabajadores en contextos de niñez, ¿no? En este contexto de la crisis sociosanitaria. Y ellos también realzaban mucho esta idea de la incertidumbre, ¿no? Cómo la incertidumbre nos trajo un primer momento de volver, de mirarnos, ¿no? Y lo que fue muy interesante, que lo que aparece con mucha fuerza, es la idea del soporte y de los vínculos, ¿no? Dos grandes cuestiones que empiezan a aparecer como elementos bien fuertes. Por un lado, las condiciones materiales de existencia, ¿no? La comida, el hambre, cómo eso aparece como un núcleo, y la necesidad del vínculo. Parece ser que este tiempo pandémico, la sobredemanda de Zoom, Meet, cualquiera de las plataformas, nos invitó a pensar de nuevo los vínculos, ¿no? Y ellos lo vieron con fuerza también en los espacios de intervención. Y de nuevo, aquí yo quiero traer como un poco la idea de volver a pensar las maneras en que nos vinculábamos, ¿no? Con mayor solidaridad, con mayor preocupación del otro. Y estábamos en una situación tal vez de individualidad, ¿no? De resolver la vida por sí mismo, ¿no? Y esa es una manera de estar en el mundo también que convive con formas más solidarias. Lo vimos masivamente a propósito de los espacios territoriales y comunitarios, de ollas comunes, de formas de ayuda, ¿no? Más cotidianas. Entonces, eso está ahí, circula. No, no es que somos más individualistas o somos más solidarios, ¿no? Circula ahí al mismo tiempo esas posibilidades y esas potencialidades. Y finalmente quiero cerrar con algo que, bueno, yo sospechaba que Soledad iba a trabajar, por eso no me meto tanto en eso, que tiene que ver con justamente la violencia, ¿no? Como una invariante histórica que de alguna manera afecta a la salud mental. Y cómo la visibilizamos, ¿no? Cómo nos preguntamos si muchas de las situaciones de salud mental, ¿no? Que nosotros vemos parcializadamente como expresión, ¿no? Preguntarnos si no estarían relacionadas con expresiones y experiencias de violencia. Los que saben estadística saben que esto no se puede hacer, ¿no? Pero si nosotros, pero bueno, permítanme la fantasía, solamente la ficción. Si uno tomara los datos que existen ahora, ¿no? Sobre violencia contra los niños y violencia contra las mujeres, ¿no? Y uno dijera, en el mejor de los casos, esos datos son iguales, ¿no? Hacia atrás. Eso, alguien podrá hacerlo, pero bueno, imaginemos que eso se hiciera, que existiera, ¿no? Uno diría que la violencia ha estado instalada en nuestras formas de relación. Lo podemos ver en todo caso como hipótesis histórica, eso está más documentado. Entonces es importante ver que algo de nuestro malestar, de nuestra dolencia en el ámbito de lo emocional, ¿no? Y de nuestra forma de entender el mundo, nuestra forma de relacionar, están relacionados con la violencia. Entonces la violencia, bueno, dos cuestiones, ¿no? Es una invariante histórica, y nosotros tenemos esta evidencia, sobre todo en el trabajo que hemos hecho en relación a la niñez, ¿sí? Y lo que aparece como una novedad histórica es el cuidado, y ahí engancha un poco lo que mencionaba Soledad, ¿no? El cuidado es una novedad histórica, el cuidado por los niños, el cuidado entre nosotros. Entonces, no tenemos antecedentes históricos para pensar eso, entonces es lo que estamos construyendo. ¿Cómo de alguna manera ponemos un énfasis en esta novedad histórica, ¿no? Como lo ponemos como un tema a debatir justamente en las relaciones al interior de la familia, las relaciones en las comunidades, las relaciones al interior del trabajo, ¿no? Cómo el cuidado empieza a pensarse, ¿no? Como una categoría y un eje, ¿no? De vinculación. Y finalmente, solo para poner como un matiz, ¿no? A toda la información muy interesante que nos planteó Soledad, ¿no? Pensar cómo nuestra relación con las tecnologías, ¿no? Está también, no solo por la pandemia, pero la pandemia nos mostró, nos está desafiando, ¿no? A formas no violentas de relación, ¿no? Y lo que hemos estado trabajando últimamente son los nuevos escenarios de tecnología y violencia, ¿no? Las distintas formas de violencia que se da en el mundo digital, ¿no? En el Internet, y cómo generamos formas de cuidado y prevención, pero también de uso seguro y responsable
¿no? No solo de las plataformas, sino que el espacio, del ciberespacio que es el Internet. Pensando que, bueno, ahí alguien decía también al principio, que esta noción de lo virtual como una simulación de realidad tiene poco sentido para los jóvenes y para los niños, ¿no? Esto que está pasando ahora aquí, que está mediado por la tecnología, por materialidad también, es absolutamente real para mí. Pero es verdad que nuestra generación hace una distinción entre el mundo real y esto que está pasando aquí, que no es tan real. Y eso las generaciones jóvenes tiene poco sentido. Entonces, este es un mundo para poner atención a propósito de la salud mental también. Estamos trabajando con equipos profesionales que trabajan en violencia y con equipos de convivencia de liceo para justamente discutir, por ejemplo, sobre esta brecha generacional que existe, ¿no? Para pensar formas de mejor convivencia en el ámbito de la relación con la tecnología. Solo quisiera cerrar, ¿no? Esta presentación pensando en cómo nosotros incorporamos también en nuestras relaciones cotidianas justamente la dimensión de la salud mental y tratamos de alterar esas representaciones que pueden existir, que siguen siendo estigmatizadoras, ¿no? Y sin ánimo de romantizar de nuevo la dolencia o los sufrimientos o los límites que puede generar alguna situación de salud mental, también cómo la incorporamos como una dimensión de nuestra vida, ¿no? Y ahí quisiera solo terminar con un poema de Jenny Fagan, que se llama Kintsugi, ¿no? Y dice así: los japoneses creen que aquello que está roto es más bello, ¿no? por las, por las grietas, ¿no? Entonces los japoneses creen que aquello que está roto es más bello por las grietas, y es por eso que ellos lo llenan con oro, ¿no? Por supuesto que el sufrimiento de la salud mental no es bello, ¿sí? Pero todo aquello que podemos hacer, ¿no? A propósito, por ejemplo, de que algunos dicen que la idea de trauma, ¿no? Cuando vemos salud mental el trauma también, ¿no? Bateman dice, es también la falta de apoyo social. Entonces podemos hacer cosas bellas apoyándonos unas a otras, ¿no? Cuando aparecen estas situaciones de dolencia y de sufrimiento en relación a la salud mental. Muchas gracias por el tiempo.